Vamos a estudiar la palabra, vamos a ir a Hechos capítulo número 17, en el verso número 31, y vamos a hablar del juicio final. ¿Usted sabe qué es el juicio final? Si yo le digo juicio final, ¿qué será el juicio final? ¿Cómo? ¿Nada? ¿No se le viene a la mente qué será el juicio final? ¿Cuántos sabemos que un día habrá un juicio en el cual vendrá sobre toda esta humanidad? ¿Cierto que sí? Pero ¿por qué nosotros debemos de leer eso? Porque yo no quiero estar en ese día de juicio. Amén. La Biblia dice que tendremos que ser justificados por medio de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles capítulo número 17, verso número 31. Vamos a leerlo. ¿Qué dice el 31? Bueno, leámoslo desde el 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón? El Señor Jesucristo, ¿cierto que sí? Entonces la Biblia dice, si quieres siéntese ahí, pongan mucha atención. La Biblia nos dice a nosotros que hay un día en el cual vendrá un juicio sobre todas las naciones, y nosotros estamos buscando, hermano, hacer las cosas delante del Señor bien, y nunca hacer las cosas a la manera nuestra, sino a la manera de Dios, ¿cierto que sí? Aquí la Biblia dice, porque por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia. ¿Qué hará el Señor? Justicia, ¿cierto que sí? Mire que la gente pide justicia, justicia. ¿Se ha visto las manifestaciones que hacen? ¿Qué piden? Justicia. Pues ese día será día de justicia, donde la gente verá la justicia de Dios. Amén. Aquellos en los cuales han pedido justicia, pues se le dará la justicia de parte del Señor. Pero dice la palabra del Señor que Dios demanda es que nosotros nos arrepintamos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos arrepintamos de los errores que estamos cometiendo. Amén. Fue determinado por Dios, hermano, que habrá un día en el cual nosotros, hermano, veremos un juicio. Pero lo que usted y yo estamos haciendo hoy, hermano, es escudriñando la palabra, viviendo la palabra, para que ese día no nos corresponda a nosotros. Amén. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 20:11, ya que nos está hablando la Biblia de que habrá un juicio. Yo quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo número 20. Muchas veces hemos hablado de este acontecimiento. Nadie quiere saber acerca de Apocalipsis 20:11, pero está determinado ese día, ¿cierto que sí? La Biblia dice que ese día será el lloro y el crujir, ¿qué? De dientes. Ese día será en el cual la gente sentirá miedo, hermano, y querrá, hermano, meterse entre las peñas de las montañas para esconderse y no ver el rostro de Dios. Entonces veamos qué dice Apocalipsis 20:11. ¿Qué dice? El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Huyeron, ¿cierto que sí? Apenas vieron la presencia de Dios, dice la Biblia que la gente huirá, se esconderá en los montes, se esconderá entre las peñas, dice Isaías. Isaías nos habla de que ese día será un día de dolor para todas las personas, porque no aceptaron a Jesucristo y porque tuvieron idolatría en sus corazones y nunca quisieron cambiar su vida, ¿verdad que sí? Verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿En dónde tiene que aparecer nuestro nombre? En el libro de la vida. Todas las personas que aparezcamos en el libro de la vida, hermano, estamos exentos de ese juicio, porque ya Dios nos ha justificado, ¿cierto que sí? Dios nos está mostrando, hermano, por eso usted y yo nos esforzamos, por eso usted y yo, como hablamos ayer, cuidamos este templo, cuidamos nuestra vida, porque hay mucho, hermano, que perder cuando una mala decisión se toma. Cuando nosotros tomamos una mala decisión, estamos perdiendo lo que verdaderamente Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad que sí? Aquí la Biblia dice que Dios ha determinado un día de juicio, donde todas las personas estarán delante de Él, y la Biblia dice que el que no apareció en el libro de la vida fue echado ¿en dónde? En el lago de fuego. Dice el 13:
y el mar entregó los muertos que habían en él, y los muertos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el 15, ¿qué dice? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué le pasó al que no estaba en el libro de la vida? Yo le pregunto, ¿cómo hacemos para que nuestro nombre aparezca en el libro de la vida? A ver, ¿qué creen ustedes que tenemos que hacer para que nuestro nombre aparezca en el libro de la vida? ¿Hacer qué? Eso, aceptar a Cristo, aceptar el que nos perdona nuestros pecados, ¿cierto que sí? ¿Qué más será? Comenzar a obedecer lo que Él nos dijo a nosotros, ¿cierto? La Biblia dice que tenemos que tener obediencia. Lo que estamos aprendiendo es obediencia, ¿cierto que sí? Nosotros teníamos una vida llena de desobediencia, no nos gustaba hacer caso, no nos gustaba que la gente nos mandara, que nadie nos mandaba. Teníamos un dicho: yo hago mi vida a mi manera, yo vivo mi vida a mi manera, y esa no es la manera que Dios dice. Dios nos dejó un parámetro de cómo tenemos que vivir nuestra vida y cómo tenemos que estar delante del Señor, las cosas que tenemos que quitar de nuestra vida, ¿verdad que sí? Un día hablaba con una persona que me decía: pastor, es que esa Biblia es muy larga, eso es muy difícil de vivir. No, yo vivo por ahí la mitad nomás, a ver si el Señor con eso me acepta. Yo le dije: no, qué pena, es que la Biblia dice, no es que dice que si usted quiere cumplir un pedacito, sino la Biblia dice que tenemos que cumplirle a Él, y Dios estará mirando cuánta obediencia tendremos. Amén. Porque cuando venga Cristo, hermano, cuando Dios llame a muchas personas, estará mirando qué nivel de obediencia tuvo y cuál era el parámetro de esa persona para cumplir los mandamientos del Señor. Porque usted sabe que hay personas que conocieron por un tiempo y fueron fieles por un tiempo y después los llamó Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que sí ha pasado eso? Claro, la Biblia dice que según en la conciencia de cada persona será juzgado, ¿verdad? Ahora vayamos a Daniel, capítulo número 7, verso número 10. Estamos hablando del juicio de Dios, ¿cierto? Daniel, capítulo número 7, verso número 10. Ojalá que a usted le gustara anotar esto, porque es necesario decirle a la gente, hermano, de que un día habrá un juicio. Daniel capítulo número 7, en el verso número 10, amén. ¿Qué dice Daniel 7:10? Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros fueron los que fueron abiertos? El libro de la vida, el libro de las obras, el libro de que nos cuenta qué hicimos nosotros mientras estuvimos nosotros aquí en vida. La Biblia dice que habrán millones de millones. ¿Cuántos habrán? Millones de millones, tremendo, millones de millones le asistían, tremenda cantidad de personas en las cuales habrán delante de él, ¿cierto? Y dice el 11: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Allí es donde estábamos viendo en Apocalipsis. La Biblia dice que él vio hasta cuando la bestia, hablando del falso profeta, hablando de, hermano, de todo aquel que engañó al pueblo de Dios, todos aquellos que fueron instrumentos para engañar. Por eso nosotros tenemos que ser instrumentos para llevar la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos eran los que estaban adelante del Señor? Millones y millones. Otra vez learse el 10. Y un río, dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, dice, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Tremendo terror tan bravo, ¿cierto que sí? Qué miedo tan bravo cuando el Señor se siente, dice la palabra de Dios, comenzará a juzgar a las personas por qué hicieron. La Biblia dice en 2 Corintios 5:10, ¿qué hicimos mientras estábamos en este cuerpo? Sea bueno o sea malo, dice la palabra del Señor. En la manera de condenar también Dios nos estará mirando qué hicimos mientras nosotros estuvimos en esta vida, ¿cierto? Entonces miramos, hermano, que hay un juicio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Si hay un juicio? ¿Qué dicen? ¿Si hay o no? Oiga, y ese juicio nadie quiere estar. Nadie quiere estar, pero lo más terrible es que nadie se quiere preparar. Amén o no amén. Hermano, nadie quiere estar en ese día. Nadie se le pasa por la mente de que hay un juicio delante del Señor, en el cual, hermano, nosotros tenemos que evitarlo. Ahorita vamos a mirar qué hará la gente. Antes de ir allá a mirar otra partecita,
¿Qué hará la gente? Isaías capítulo número 2. ¿Qué hará la gente en ese día? Isaías capítulo número 2, amén. La Biblia dice que Dios destruirá algo y será la altivez, la soberbia, la prepotencia, todo lo que la gente no quiso dejar y que fue lo que lo hizo apartar del Señor, amén. Isaías capítulo número 2, verso número 5, ¿qué dice? Juicio de Jehová contra los soberbios. Vení, oh casa de Jacob, y caminaremos a luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque está lleno de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos del extranjero. Y el 8 dice: además tu tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante los que fabricaron sus dedos. ¿Qué juzgará el Señor ese día? Todos esos que hicieron idolatría, ¿cierto que sí? Todos los que hicieron idolatría lo juzgará el Señor, hermano. Y dice el verso número 9: y se han inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre serán abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Quién será exaltado en aquel día? Dígale: Dios. ¿Quién será exaltado en aquel día? Dios. La gente, hermanos, se darán cuenta de que la idolatría no servía para nada. La gente en aquel día, hermano, cuando sea del juicio, solamente hasta en el día del juicio se van a dar cuenta de que la idolatría no servía para nada. Terrible, solamente hasta ese momento la gente se va a dar cuenta de que no servía para nada, hermano, humillarse ante una estatua. 11. La altivez de los ojos de los hombres será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio, altivo, dice, y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los ceros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, y sobre todos los montes altos, ¿y qué más? Y sobre todos los collados elevados, y sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte. ¿Qué será lo primero que Dios destruirá? Toda la idolatría, hermano. ¿Qué es lo que hay en los montes altos? Idolatría. ¿Se ha visto qué es lo que se coloca en los montes altos? Si no se coloca una cruz, se coloca una virgen, se coloca por allá una idolatría, se coloca una capilla. Entonces la Biblia dice toda torre alta. ¿Y cuál es la torre más alta de Ubaté? Hermano, la Iglesia Católica. Entonces dice la Biblia: sobre todos los montes altos, y sobre todo collado elevado, y sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte. Amén. Entonces dice la Biblia: sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas, y la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y el 18 dice el ejemplo de lo que va a limpiar Dios: y quitará totalmente los ídolos. ¿Qué es lo primero que va a hacer el Señor? Totalmente va a quitar toda la idolatría, hermano. La gente se va a dar cuenta ese día, hermano. Hasta ese día se va a dar cuenta la gente, hermano, que la idolatría no le servía para nada. Amén. En el 20 dice que la gente se dará cuenta y esconderá la idolatría. 20. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorarse. Amén. ¿Qué hará la gente? Oiga, arrojará los ídolos ¿a dónde? A los topos. ¿Dónde habitan los topos? En las cuevas, en los huecos. Meterán por allá a esconderlo para que digan: oiga, no, Señor, yo no usaba idolatría, yo no usaba eso, no, yo no usaba eso, Señor. No, es que usted me está confundiendo. Usted sabe que la gente siempre tiende a esconder las cosas. Imagínense, apenas vean, hermano, que están tumbando las catedrales y todas esas cosas que fueron instrumentos de engaño. ¿Cómo hará la gente? La gente se esconderá, dice la Biblia. El verso 21 dice: y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. ¿Para qué? A ver, pregunta hasta ahí. ¿Qué hará la gente? Oiga, ¿se esconderán dónde? Entre